Hola, bienvenidos a la explicación de la guía UNAM para este ciclo 2024. A continuación, vamos a explicar la materia de Historia Universal del área 1. En esta área van a ser 10 preguntas de nuestra materia y vamos a comenzar. En nuestra pregunta 1, ciencia que se encarga de investigar y sistematizar los acontecimientos más relevantes de la humanidad para comprender los fenómenos sociales del presente. Y esta pregunta va a ser parte de los primeros temas de nuestro temario para el ingreso a UNAM. Entonces aquí la respuesta pues es bastante simple. La respuesta correcta es la letra A. ¿Por qué? Porque recordemos que la historia precisamente se va a centrar en esa posibilidad de sistematizar los acontecimientos más relevantes de la humanidad, pero no solamente para entenderlos desde una perspectiva del pasado, sino también la posibilidad de entender nuestro presente y proyectarlo a nuestro futuro. ¿Ok? Entonces, la respuesta correcta es la letra A. Siguiente pregunta. Los cambios tecnológicos que se produjeron durante la revolución industrial fueron. Recuerden también que en la revolución industrial, este importante movimiento que se dio a mediados del siglo XVIII trajo una innumerable transformación, no solamente en la cuestión productiva, derivado de esas implementaciones o innovaciones, irradió a otras esferas como la política, la social y desde luego la económica. Entonces, vamos a ver esos cambios tecnológicos que caracterizaron a esta revolución industrial. Tenemos la aplicación de energía mecánica y la explotación del acero. Bueno, esta no es nuestra respuesta correcta porque el acero se implementó hasta la segunda revolución industrial. Utilización de la electricidad y aprovechamiento de la industria del carbón. Esta también la vamos a descartar porque la electricidad aún no era uno de los elementos que se utilizó en esta primera revolución industrial. El uso de máquinas en la producción textil y el incremento de la producción de hierro. Y esta, la letra C, es nuestra respuesta correcta. De hecho, uno de pues esos mecanismos o más bien insignia de la revolución industrial fue esta cuestión de incluso llegar a quintuplicar la producción textil a partir de la implementación de las innovaciones tecnológicas, evidentemente de pasar del telar manual a esta cuestión ya más tecnificada, donde se implementó pues la máquina de vapor, la producción febril, o sea, ya introducir esta cuestión de las fábricas. Entonces, la respuesta correcta es la letra C. En la siguiente pregunta, aquí a lo mejor se van a empezar a asustar porque van a ver un montón de fechas, pero tranquilos, vamos a leer nuestra pregunta y después de leerla, ahora sí vamos a ver nuestras opciones. Recuerden, cuando tenemos este tipo de preguntas que vienen espacios a completar, lo recomendable es primero leer toda la pregunta y después vamos a dar leída a nuestras opciones. Entonces, la lucha a favor del liberalismo y el nacionalismo representa la característica de las revoluciones de, y vean cómo pues tenemos tres espacios, apoyado por las clases populares. Bueno, esta respuesta también es muy sencilla, lo único que tenemos que hacer es recordar esta cuestión de las oleadas revolucionarias, lo que hace parte del tema de las revoluciones burguesas y que precisamente es la última oleada de estas revoluciones liberales. Estas revoluciones liberales van a ser las de 1820, 1830 y 1848, pero ahorita vamos a hacer un descarte rápido de las demás. Por ejemplo, ¿por qué no es la opción B? Porque esto incluso este año es antes de las ideas de la Ilustración y recuerden que el liberalismo surge posteriormente a la Ilustración. Entonces, descartado. En 1789, bueno, esta cuestión aquí, este año es en el que inicia la Revolución Francesa, pero en esta cuestión todavía no vamos a tener como esta oleada de las revoluciones liberales en sí. Más bien, la Revolución Francesa buscaba más que nada las ideas de la Ilustración. Y las siguientes, pues bueno, vean cómo incluso ya abarca años, un año muy cercano, 1936. Entonces, definitivamente esa también la descartaríamos. Entonces, la respuesta correcta es la letra A. En nuestra siguiente pregunta,
Durante el siglo XIX, la búsqueda de materia prima y la expansión del mercado mundial impulsaron, bueno, aquí tenemos dos cuestiones clave. Cuando estamos hablando, bueno, primero la ubicación en el tiempo. Estamos hablando del siglo XIX. Aquí ya tenemos todo este conjunto de innovaciones, de cambios, de transformación, reitero, no solamente económica, sino política y social, que vienen derivados de la Ilustración y de las revoluciones industriales, la primera y la segunda. Entonces, aquí, a partir de situarnos ya en ese momento histórico, viene también esta otra constante, la búsqueda de materia prima y la expansión del mercado mundial. Estas dos características de este siglo, del siglo XIX, van a ser las que impulsaron o van a ser características de un nuevo movimiento económico y político que va a ser conocido en este caso como el imperialismo europeo. Una de las principales motivaciones de este imperialismo es precisamente la búsqueda de materia prima, el dominio de rutas comerciales, específicamente pues las rutas marítimas, la expansión del mercado mundial y también la mano de obra barata. Entonces, todas estas cuestiones son las que van a dar origen o van a impulsar al imperialismo europeo y que van a dar parte a una nueva etapa en la humanidad. Entonces, nuestra respuesta correcta, la letra A. En la pregunta 5, el incidente a partir del cual se desencadenó la Primera Guerra Mundial fue. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con lo que nos están preguntando. O sea, nos están preguntando específicamente cuál fue el acontecimiento que detonó, o sea, el que fue como el cúmulo de toda esa tensión que había y que finalmente derivó en pues en este acontecimiento bélico. Entonces vamos a ver nuestra primera opción, el asesinato del heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. Y precisamente esta es nuestra respuesta correcta, la letra A. Recuerden que dentro de toda esta cuestión de efervescencia y de turbulencia que existía en la península de los Balcanes, ahí precisamente es donde se da el asesinato del archiduque y esto derivado de las cuestiones y de la pugna nacionalista que ya empezaba a sentirse en esa región. Entonces es asesinado en Sarajevo y esto es lo que finalmente detona el conflicto. Vamos a ver por qué las otras no son respuestas correctas. La integración de la Triple Alianza. Bueno, la Triple Alianza se conformó durante el periodo previo, que es la paz armada, pero eso no fue lo que desencadenó la guerra. Eso fue como un preámbulo, es cuando, recuerden, durante la paz armada se están conformando estas alianzas, está la carrera armamentista, es decir, es cuando las naciones se están preparando ante un eventual conflicto, pero no es lo que lo detonó. La invasión alemana a Francia, este tampoco va a ser el detonante, más bien esto se sucede una vez que la guerra es declarada. Y la crisis de 1929, bueno, esto tan solo por el año, recuerden, la Primera Guerra Mundial inició en 1914, entonces, pues bueno, no corresponde, ¿de acuerdo? Entonces, la respuesta correcta es la letra A. La pregunta 6. La ideología nacionalista se fortaleció en Alemania porque, bueno, también aquí nos vamos a situar. Esto va a derivarse después de la Primera Guerra Mundial, en este periodo entre guerras, en el cual en algunos países de Europa empiezan a surgir estos regímenes totalitarios, estos regímenes que van a buscar este apoyo popular a partir de varias estrategias, pero aquí específicamente el nacionalsocialismo en Alemania va a cobrar esa fuerza principalmente, vamos a ver nuestras opciones, porque fomentó la superioridad de la raza aria y efectivamente esta es nuestra respuesta correcta, la letra A. Pero ¿por qué las otras no? Bueno, primero expliquemos por qué esta sí. Bueno, la respuesta correcta es el fomento a esta superioridad racial que venía derivada también o trató de fortalecerse, porque recuerden que en la Primera Guerra Mundial Alemania fue la que resultó más perjudicada dentro de los países vencidos a partir de las sanciones que se aplicaron en el Tratado de Versalles. Entonces había cierto resentimiento tanto en la población como en los mandos militares y por eso se buscó, específicamente su líder, Hitler, empezó como a capitalizar ese descontento o esa situación
en la idea de una superioridad que a Alemania le pertenecía nuevamente de cierta forma como esta gloria nacional. Entonces, esa es la respuesta correcta. ¿Por qué la letra B no? Planteó alianzas con países sionistas. Bueno, porque definitivamente pues Alemania no estaba a favor del sionismo, que es esta cuestión de la conjugación o la unidad específicamente del pueblo judío. ¿Limitó la intervención militar en el gobierno? Definitivamente no, al contrario, durante estos regímenes totalitarios, el gobierno utilizó al brazo militar para contener y para contener a la población, pero también para llevar a cabo sus estrategias y pues todo su proyecto de gobierno. ¿Estableció un gobierno democrático? No, definitivamente tampoco. Acuérdense que por ser regímenes totalitarios, abarcaban o trataban de controlar la totalidad precisamente de la vida de las personas, no solamente la esfera pública, sino también la esfera privada. Entonces, por eso la respuesta correcta es la letra A. En la pregunta 7, la división del mundo en bloques. Y vean cómo aquí ya, solamente al leer también la siguiente, la formación de la ONU, nos está dando un listado de acontecimientos. Entonces vamos a situarnos también ahorita en la temporalidad de estos acontecimientos. La división del mundo en bloques, ya se acordaron de que estamos haciendo referencia, un bloque capitalista, un bloque socialista. La formación de la ONU, así como la formación de asociaciones de cooperación económica internacional. Acuérdense, aquí estamos hablando en el caso de los tratados internacionales, de la formación de la Unión Europea, fueron resultado de... Ok, entonces todos estos acontecimientos surgen a partir del siglo XX, entonces a mediados del siglo XX. Entonces aquí estamos hablando de resultado de la Segunda Guerra Mundial. Tan solo con y estos dos, la formación de los bloques de poder y la conformación de la ONU, ya podemos tener noción rápido, nos situamos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque pues la ONU no se formó desde la primera, hubo un antecedente, pero no fue ahí. Entonces, nuestra respuesta correcta va a ser la letra B. En la siguiente pregunta, la economía planificada, la implementación de programas sociales y el reparto equitativo de la riqueza son características del bloque. Y vean cómo aquí también tenemos un listado de precisamente eso, características, y en específico nos están consultando de qué bloque. Entonces aquí ya estamos hablando que se sigue en esa temporalidad posterior a la Segunda Guerra Mundial y este conflicto que hubo entre los dos bloques de poder, que fueron el socialista y el capitalista. Entonces, estas cuestiones, tan solo también con esto, la economía planificada, ya nos damos una idea que no corresponde dentro del marco de la economía capitalista, puesto que la economía capitalista estaba a favor de este librecambismo o este liberalismo en el cual el gobierno no interviene, por lo tanto no va a tener esta potestad de planificar la economía. Entonces, nuestra respuesta correcta es la letra C. Va a ser el bloque socialista. Uno de estos ejemplos de la economía planificada son los planes quinquenales, que cada 5 años el gobierno estaba como evaluando, reestructurando para ver el rumbo de la economía nacional, determinar desde cuánta producción de automóviles se iba a hacer, cuántos ingenieros se necesitaban. O sea, era una cuestión altamente planificada para procurar pues una economía desarrollada. Entonces, nuestra respuesta correcta es la letra C. En la pregunta 9, la guerra de Corea, la crisis de los misiles en Cuba y la primavera de Praga son conflictos que se presentaron durante la... Y bueno, aquí también acuérdense, la temporalidad es también posterior a la Segunda Guerra Mundial. Aquí ya nos estamos situando por ahí de entre 1955 y 1960. Entonces, esa etapa de la humanidad que es conocida por este choque entre los intereses del bloque capitalista y el bloque socialista, ¿cómo fue conocida? Y nuestra respuesta correcta es como Guerra Fría. O sea, en sí tenemos ese conflicto, esos dos bloques que van a ser representados
el bloque capitalista por Estados Unidos y el bloque socialista por la URSS, que van a estar en este constante choque por demostrar la superioridad de cada uno de ellos. Entonces se enfrascan en esta nueva tensión internacional que va a ser conocida como Guerra Fría. Y todos estos conflictos son resultado de la intervención de estos dos bloques al interior de estos países con la finalidad de alinearlos a sus propios intereses, ya sea el interés capitalista o el interés socialista. Recuerden que durante la Guerra Fría estos dos bloques van a hacer hasta lo imposible por tener la membresía o más bien por tener a sus aliados en todos los rincones del mundo. Resultado de esto van a ser esas intervenciones internas que van a llevar a este conflicto en escalada que en algún momento incluso se pensó, sobre todo con la crisis de los misiles en Cuba, que se podría llegar a la Tercera Guerra Mundial. Entonces recordemos que una de las características de la Guerra Fría precisamente son esas dos cuestiones. Uno, la intervención reiterada y constante de Estados Unidos y de la URSS en los conflictos internos de las naciones, pues digamos, satélite, y esta cuestión de buscar más miembros afines a sus ideologías. En la siguiente, facilita el comercio mundial, se asocia con el estallido de frecuentes crisis económicas y genera una cultura unificada. Bueno, en esta cuestión, aquí ya estamos hablando de una cuestión más actual. Esto ya hace parte de nuestros últimos temas, de la cuestión del mundo moderno, de los avances científicos. Y con esta cuestión a lo mejor podemos incluso llegar a confundirnos un poquito. Vamos a descartar respuestas y ahorita vamos a explicar por qué la respuesta correcta es la globalización. El socialismo, pues no, porque precisamente aquí nos dice, facilita el comercio mundial. Y recordemos que tanto el socialismo como el comunismo, pues tenían como este recelo de la cuestión de el intercambio comercial. Entonces, descartados. ¿Dónde puede venir la confusión entre estos dos, el neoliberalismo y la globalización? Pero nuestra respuesta correcta es la globalización porque está, aquí nos dice fácilmente con esta última característica, genera una cultura unificada. De hecho, a lo mejor ya les ha tocado escuchar este término de aldea global, esta idea de que dentro de todas las particularidades y diferencias a nivel internacional se puede generar como una cultura uniforme. ¿En qué sentido? Principalmente en el consumo de cómo vestir, en el consumo de qué escuchar, qué ver, todas estas cuestiones que nos llevan a tener, por ejemplo, que en América, en tendencia ahorita con todas estas plataformas, hay una serie y que del otro lado del mundo esa misma serie esté teniendo la misma audiencia. Entonces todo el mundo está hablando de eso. A eso se refiere con esta cuestión de una cultura unificada. Una cultura unificada a partir del consumo que se va a generar. Bueno, entonces con esto, con esta última pregunta, concluimos la explicación de nuestra guía UNAM, en específico del área 1. Los invitamos a revisar la explicación de las siguientes guías y esperamos que haya sido de su agrado, pero sobre todo de utilidad para su proceso de preparación para el ingreso en este 2024. Hasta la próxima. Hola, bienvenidos a la explicación de la guía UNAM 2024. En esta ocasión vamos a explicar nuestra materia de Historia Universal, específicamente en el área 2. Recuerden que en esta área vamos a tener 10 preguntas de Historia Universal. Entonces, comencemos. Nuestra pregunta 1. ¿Cuáles fueron los periodos en los que el positivismo clasifica la historia? En este caso, nuestra primera pregunta corresponde también al primer tema de la guía de estudio y aquí hace referencia a esa clasificación que se da dentro de la periodicidad de la historia, específicamente en la corriente histórica del positivismo. Y para poder responder nuestra pregunta, como vamos a tener todas las etapas, se nos puede llegar a confundir. Aquí, por ejemplo, ya estamos viendo que hay capitalismo, comunismo, producción asiática, edad antigua. Tranquilos, no se preocupen. Vamos a hacer un descarte de nuestras opciones rapidísimo. Solo tenemos que recordar el positivismo.
específicamente cómo clasifica la historia o a partir de qué. Y para ello, pues recordemos, el positivismo va a ser esta corriente historiográfica que decide clasificar las etapas de la historia precisamente a partir de esta cuestión del avance científico que va teniendo la humanidad. Es decir, considera que la historia es lineal y que conforme vamos descubriendo y obteniendo mayor conocimiento, vamos pasando o transitando de una etapa a otra. Otra de las cuestiones que nos pueden dar luz sobre la respuesta correcta es que el positivismo clasifica a la historia dentro de edades. Entonces, con esas dos cuestiones básicas del positivismo, vamos a ver nuestras opciones. Bueno, para empezar, esta cuestión de la letra que ya incluye modelos de producción como el capitalismo y el socialismo, los vamos a descartar. ¿Por qué? Porque el positivismo no clasifica la historia a partir de los modelos de producción. Esa corriente historiográfica va a ser la dialéctica. Entonces, la descartamos. Comunidades primitivas, modo de producción asiático, bueno, esta también, ahí solito en el nombre ya nos está diciendo que clasifica a través de los modos de producción. Entonces, no es nuestra respuesta correcta. La siguiente, prehistoria, edad antigua. Recuerdan que les dije que el positivismo clasifica a partir de edades, entonces aquí ya tenemos esa variable. Edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Pero esperen, antes de que crean que esta es la respuesta correcta, vamos a ver la siguiente, porque también incluye esta cuestión de edad media, baja edad media y edad media, pero la descartamos porque aquí ya incluye modelo de producción capitalista. Entonces, efectivamente, nuestra respuesta correcta es la letra C. Esta clasificación de la prehistoria y las subsecuentes edades es la clasificación que brinda el positivismo como una clasificación de las diferentes etapas de la historia de la humanidad. Entonces, respuesta correcta es la letra C. Siguiente pregunta. Acontecimiento político que expandió las ideas liberales y provocó movimientos nacionalistas de liberación en Europa del siglo XIX. Bueno, entonces aquí ya tenemos estas constantes, ya nos está diciendo que es un solo acontecimiento político, que gracias a él, bueno, vamos a tener como esta retomar las ideas liberales. ¿Por qué retomar? Porque nos está dando el siglo XIX y las ideas liberales van a empezar a forjarse posteriormente a la Ilustración. Entonces, ¿cuál va a ser ese acontecimiento? Vamos a ver nuestras respuestas correctas. Nuestras respuestas. Las guerras napoleónicas, esta es nuestra respuesta correcta. Y ahorita vamos a explicar por qué. No es la guerra de sucesión porque no corresponde a este momento histórico. Las guerras de religión, bueno, ¿a cuáles se refieren en específico? Y las guerras de reforma, pues bueno, esas son en México. Entonces, descartadas todas las opciones. La respuesta correcta es la letra A porque paradójicamente con las guerras napoleónicas, cuando Napoleón va e intenta ampliar sus territorios en pro del gobierno francés o del imperio francés, vamos a tener también esta noción de querer llevar un poco de las ideas que se estuvieron como ahí fomentando durante la Revolución Francesa, que posteriormente dio origen al imperio de Napoleón. Entonces, estas guerras napoleónicas son las causantes de que en otros países europeos también empiece a surgir como esta curiosidad por las ideas liberales y los movimientos nacionalistas. Sí, sé que resulta paradójico porque como ideas nacionalistas, sí, Napoleón intenta expandir su imperio en favor de otro país, que es Francia. Cuando vean y estudien este tema del Imperio de Napoleón, van a notar cómo muchas de sus aportaciones todavía incluso están vigentes en la actualidad y cómo, a pesar de que sí llega e implanta en otros territorios sus gobernantes afines, va a tener esta cuestión paradójica o contradictoria de tratar de implementar algunas ideas de la Ilustración aún en un imperio. Entonces, nuestra respuesta correcta es la letra A. La pregunta 3.
Principal demanda de las revoluciones de 1830. Bueno, aquí también recordemos que esta revolución va a ser parte de la última oleada de las revoluciones liberales, que fueron tres, la de 1820, 1830 y 1848. Entonces, esta triada de revoluciones liberales van a tener como fundamento principalmente, analicemos los años 1820, 1830. En estos años viene el desmoronamiento precisamente del Imperio Napoleónico, y con ello viene la pugna entre todos estos países europeos por dos vertientes principalmente. Una, restablecer las monarquías absolutistas que existían antes de Napoleón, y dos, bueno, estos países van a tratar de buscar su identidad, van a tratar de tener esas ideas de la Ilustración que les llevó Napoleón, van a luchar por tratar de restablecerlas o conservarlas. Entonces, ¿cuál podría ser nuestra respuesta correcta ya teniendo este antecedente? Vamos a ver nuestras opciones. La creación de estados nacionales regidos por constituciones. Esta es nuestra respuesta correcta. ¿Por qué esta? Porque, bueno, si estamos diciendo que la pugna a partir de la caída del Imperio de Napoleón y con esta nueva oleada de revoluciones liberales, lo que buscaban era principalmente que no volvieran las monarquías absolutistas y que, por el contrario, se crearan estos estados-nación soberanos, pero para contener esta cuestión del ejercicio del poder absoluto o en abuso del poder, se trataba de que fueran regidas por constituciones que iban a tener contrapesos específicos para que ningún poder fuera superior a otro. Y estos pues van a ser demandas o principios de la Ilustración. Entonces, esta es nuestra respuesta correcta. ¿Por qué las siguientes no? Y vean, muy importante, cómo vamos a descartarlas. El surgimiento del Pacto de la Santa Alianza, completamente contrario. Las revoluciones de 1830, 1848 no buscaban que este pacto se cumpliera. ¿Por qué? Porque era completamente contrario. El Pacto de la Santa Alianza y los acuerdos del Congreso de Viena van a ser contrarios, y lo que van a buscar son las cuestiones de las monarquías absolutistas. Entonces, estas completamente descartadas. La independencia de las naciones de los Balcanes, esa también la vamos a descartar porque en este momento no corresponde a ese objetivo de manera principal, sino a lo que decíamos aquí: creación de estados nacionales soberanos, fuertes e independientes, autónomos, que pudieran tener su propio régimen de gobierno. En la siguiente, durante el siglo XIX, la búsqueda de materias primas y la expansión del mercado mundial impulsaron. Bueno, aquí recordemos que ya durante el siglo XIX vamos a tener toda esta cuestión de las consecuencias de la primera y la segunda revolución industrial, y que obviamente si el mundo se está girando, se está transformando hacia este modelo de producción industrial, estos productores van a tener tres constantes que estar cubriendo. Una, la mano de obra barata. Dos, la materia prima. Y tres, con la expansión del mercado mundial, el control de las rutas marítimas. Entonces, aquí estamos hablando que, consecuencia de esas necesidades del mismo capital industrial, va a surgir una nueva tendencia política y económica que va a tratar de subsanar esas necesidades. Y esta tendencia es nada más y nada menos que el imperialismo europeo. Este nuevo imperialismo europeo, que va a buscar a través de la conquista de otros territorios estar suministrándose estas tres cuestiones. Reitero, la mano de obra barata, obviamente el suministro de materias primas y el control de las rutas comerciales. Entonces, nuestra respuesta correcta es la letra A. En la siguiente pregunta, una consecuencia de la Primera Guerra Mundial fue, ok, si nos están diciendo consecuencia, significa pues que ya acabó la guerra. Entonces, ¿qué siguió a partir de ello? Y vamos a ver nuestras opciones. La emergencia de Estados Unidos como líder económico mundial, y efectivamente, esta va a ser nuestra respuesta correcta. ¿Por qué principalmente esta? Bueno, recordemos que Estados Unidos entra a la guerra hasta 1917. La guerra inició en 1914.
Muy importante que tengamos esto en cuenta. ¿Por qué el año? Ok, 1917. ¿Y cuándo termina la guerra? Precisamente a finales de 1917 y principios de 1918. Estados Unidos prácticamente no se desgastó económica y militarmente, pero lo más importante, la guerra no llegó a ellos. Su territorio no resultó afectado, contrario a lo que pasó en Europa. Alemania, Francia, Países Bajos, toda Europa central fue atacada, fue destruida en su producción, más bien en su infraestructura productiva. Es el caso de aeropuertos, puertos, caminos, puentes, fábricas, etcétera. Entonces, al tener esta destrucción, desde luego que no podían producir y Estados Unidos, que ya venía presionando como una potencia, es aquí cuando ve la oportunidad y se consolida como líder económico a nivel mundial. De hecho, resultado, o más bien como parte de esta hegemonía política y económica, Estados Unidos va a tener una fuerte participación en la reconstrucción de Europa durante este periodo entre guerras. Entonces, el siguiente, ¿por qué no lo descartaríamos si parece muy obvio? El surgimiento de corrientes fascistas en Italia, Alemania y Japón. Fíjense bien, consecuencia de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué esa no es una respuesta correcta? Aquí viene. Porque el fascismo solamente se instauró en Italia. En Alemania fue el nazismo. Entonces ya, tan solo con eso la descartamos. Pareciera ser una pregunta, pero una respuesta correcta, pero hay que leer muy bien nuestras opciones para poder descartar la que no corresponde. Y efectivamente, si aquí fuera redactado de otra manera, por ejemplo, el surgimiento de regímenes totalitarios en Italia, Alemania y Japón, bueno, ahí ya estaríamos hablando de otra cuestión, pero no es así, entonces por eso descartada. El establecimiento de la Organización de las Naciones Unidas, no. Recuerden que la ONU surge hasta después de la Segunda Guerra Mundial, entonces hay que tener muy claro el nombre de los organismos y el momento en el que surge. Esta descartada. La división de Alemania entre los vencedores capitalistas y socialistas. Y aquí también la podemos descartar. Tan solo con esto, capitalismo y socialismo, hay que recordar que eso va a ser parte de las consecuencias o estos dos bloques de poder posterior a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, reitero, nuestra respuesta correcta es la letra A. En la siguiente pregunta, la sobreemisión de créditos, el exceso de oferta y demanda de bienes de consumo y la caída de la bolsa de Nueva York fueron causa de la crisis de... Y vean cómo aquí también es una de esas preguntas donde tenemos un listado de características y a partir de ello vamos a situarnos en o vamos a tratar de responder lo que sería como correspondencia de esta lista de características. Entonces, tan solo con esto, la caída de la bolsa de Nueva York fueron consecuencia de la crisis de, y aquí tenemos una serie de años, y estas cuestiones van a ser muy características del periodo de entreguerras. Y si estamos hablando del periodo entre guerras, significa que estamos hablando entre la Primera Guerra Mundial, el fin de la Primera Guerra Mundial, 1918, y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que va a ser 1939. Entonces, ¿qué tenemos entre esos años aquí en nuestras respuestas, en nuestras posibles respuestas? Y efectivamente, nuestra respuesta correcta va a ser la crisis de 1929. Pero si no lo sabemos los años y ustedes me dicen, no, es que pues para acordarme de cuándo inició una y cuándo terminó, ok, no se preocupen. Hay otra forma de poder hacer el descarte y seleccionar nuestra respuesta correcta. Y es con esto. La caída de la bolsa de Nueva York. Esto es muy característico de la crisis de 1929 o también la podemos encontrar como la Gran Depresión o con otra serie de nombres. Pero esto va a ser uno de los principales generadores de la debacle, no solamente de Estados Unidos como potencia en ese momento, sino también de repercusiones en los países europeos, porque imagínense, apenas vienen como teniendo un equilibrio después de la Primera Guerra Mundial, tratando de recobrar su economía, su producción, y nuevamente viene esta depresión económica, entonces es ahí finalmente con este estallido de esta crisis con la que se consolidan los regímenes totalitarios. Bueno, entonces nuestra respuesta correcta es la letra B. En la siguiente,
En la conferencia de Yalta se acordó la desmilitarización de Alemania y su división en 4 zonas de ocupación como resultado de, bueno, y aquí en nuestras opciones vienen una serie de conflictos. ¿Cómo podemos hacerle para no confundirnos? ¿Cómo recordar? Ok, a lo mejor no se acuerdan qué decía la conferencia de Yalta, este acuerdo que se tomó entre estas principales potencias, entre Estados Unidos, entre la URSS y Reino Unido. No, tal vez ni siquiera recuerden quiénes participaron ahí, pero lo que sí pueden recordar es que cuando Alemania se divide en 4 y recibe esta sanción territorial específica, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, nuestra respuesta correcta es la letra A. Tengan siempre presente eso. A lo mejor sí podemos confundirnos porque en ambas guerras Alemania recibió sanciones, pero una forma fácil. En la Primera Guerra Mundial la sanción fue principalmente en el ámbito económico, una sanción económica, una multa para restablecer los daños de la guerra. Y la siguiente, la cuestión militar, reducir su ejército y no tener acceso a armas. Y la tercera sería la cuestión geográfica, que tuvo que pasar el dominio de Alsacia y Lorena a Francia. Y aquí en la cuestión de la Segunda Guerra Mundial, la sanción fue principalmente geográfica, dividirla en 4 entre los países vencedores para que, o con la finalidad de que Alemania no se volviera a como fortalecer y desencadenar una tercera guerra mundial. Entonces, con esa distinción podemos tratar de tener mejor ubicada la cuestión tanto de la Primera Guerra Mundial como de la Segunda Guerra Mundial. Y en nuestra pregunta 8, uno de los rasgos que distinguen al bloque socialista del capitalista es, bueno, entonces aquí pues se nos pueden venir muchas ideas a la mente, pero vamos a ver nuestras opciones para ir haciendo el descarte. La falta de innovaciones tecnológicas, muchas veces se nos ha hecho creer que precisamente esa es una de las cuestiones que distingue al bloque socialista. Sin embargo, no es así, porque recuerden que en esta lucha dentro de la Guerra Fría y tanto el bloque capitalista como el socialista tuvieron varias innovaciones. Esta carrera, principalmente en la cuestión, recuerden, cuando se llegó a la Luna, había una carrera aeroespacial. Entonces, tanto la URSS como Estados Unidos estaban desarrollando tecnología para pues tratar lo mismo, demostrar quién era mejor en ese ámbito. Pero también en la cuestión armamentista. Obviamente la URSS no se quedó de brazos cruzados viendo cómo Estados Unidos ya tenía la implementación de armas nucleares. También buscó la posibilidad de desarrollar estas armas y otras tantas. Entonces, la falta de la innovación tecnológica no es una característica contrario a lo que muchas veces la industria, sobre todo cinematográfica, intenta vendernos. El intervencionismo en los asuntos del tercer mundo. Paradójicamente, esta no es una característica solamente del socialismo. Ambos bloques trataron de que varios países se unieran a su causa o a su bloque de poder para pues tener mayores miembros, por así decirlo, en esta esfera o en el marco de esta Guerra Fría. Entonces, el intervencionismo en asuntos del tercer mundo no es exclusivo del bloque socialista, fueron ambos bloques y por eso precisamente tenemos conflictos como la crisis de los misiles, la guerra en Vietnam, la guerra en Corea, entonces no es exclusivo. La economía centralmente planificada a través de programas sociales. Esta va a ser nuestra respuesta correcta. ¿Por qué? Porque es una de las características principales del bloque socialista, tener esta cuestión de centralizar, de planificar y de llevar el control de varios de los aspectos y asuntos del Estado. Entonces, algunos de estos ejemplos pueden ser los planes quinquenales, estos planes que cada 5 años eran evaluados, eran restablecidos, eran rediseñados para poder establecer cómo iba la economía socialista. Entonces, esta es nuestra respuesta correcta. La letra D, pues simplemente la descartaríamos porque no hace parte del socialismo. La libre competencia de capitales, bueno, tan solo esto de la libre competencia, pues ya sabemos que es del capitalismo. Y en la pregunta 9, una característica de la Guerra Fría fue,
Bueno, recordemos, para antes de leer nuestras opciones, Guerra Fría, dos bloques, socialismo, capitalismo, tensión, carrera armamentista, carrera aeroespacial, etcétera. Entonces, es esta tensión constante entre el bloque representado por Estados Unidos y el bloque representado por la URSS. Vamos a ver nuestras opciones. Desarrollar un conflicto entre dos países sin repercusiones en otras regiones del mundo. Bueno, esto definitivamente lo vamos a descartar porque no se trató solamente de dos países. Al hablar de bloques estamos hablando de esos, digamos, como aliados que tenía cada uno de estos corrientes ideológicas y que desde luego impactaron y tuvieron repercusiones y hoy en día todavía las tienen esta cuestión de la tensión constante entre la disputa de estas dos ideologías. Entonces, descartadísima. Claro que afectó a otras regiones. Propiciar la carrera armamentista entre los Estados Unidos y la URSS. Esta va a ser, podría ser nuestra respuesta correcta. Vamos a ver las siguientes. Fomentar una economía global con perspectiva capitalista. No, porque si estamos hablando de Guerra Fría, estamos hablando de que existía esta confrontación. No estaban de acuerdo los dos en que fuera una cuestión capitalista. Legalizar el uso de armas nucleares en guerras posteriores a 1945. Este tampoco ha sido una característica de la Guerra Fría, incluso por ahí muy probablemente lo van a ver en Historia de México, esta cuestión de cómo México intentó a través de los tratados de Tlatelolco limitar el armamento nuclear en el mundo. Entonces, efectivamente, nuestra respuesta correcta es la letra B, propiciar la carrera armamentista entre los Estados Unidos y la URSS. Y esta carrera que pues viene acompañada de estas innovaciones tecnológicas, del desarrollo de nuevas tácticas, de nuevo armamento, pero que también se traducen en otras esferas, como ya decíamos, la aeroespacial. Y finalmente, pregunta 10. El empleo de capitales privados en distintos aspectos de la economía, los acuerdos comerciales de varios países y el intercambio ideológico a través de la cultura de masas son características de, y nuevamente aquí vamos primero a hacer un descarte. Si estamos hablando de capitales privados, de intercambio de varios países, entonces podemos descartar estas dos. La B y la C, socialismo y comunismo. Y vamos a descartar de una vez también el imperialismo, porque recordemos que en la cuestión del imperialismo no priva o no tiene como principal objetivo esta cuestión de la cultura de masas. Cuando en nuestras respuestas, más bien cuando en nuestras preguntas del examen aparezca esta cuestión de cultura de masas, homogeneidad cultural, o una sola cultura o aldea global, rápidamente ya podemos hacer como la relación de lo que estamos hablando. Y estamos hablando de la globalización. Uno de los principales objetivos de la globalización es esta idea de generar culturas de masas, pero esta cultura de masas a través del consumo. ¿Qué vamos a darles a consumir a ciudadanos de regiones de América Latina, del sudeste asiático, de Europa, que pueda homogenizar y dar esa idea o dar esa impresión de que pues todos estamos como en la misma sintonía y dar esa falsa idea de que estamos en las mismas oportunidades, de que estamos en una misma cuestión de desarrollo? Entonces, la globalización se va a enfocar en eso y nuestra respuesta correcta es la letra A. Y con esto concluimos la explicación de nuestra guía de UNAM de 2024, en específico el área 2 de Historia Universal. Como siempre, esperamos que esta información haya sido de su agrado, pero también de utilidad para su proceso de preparación en este camino a la admisión. Hasta la próxima. Hola, bienvenidos a la explicación de la guía de UNAM del 2024. En esta ocasión vamos a revisar nuestra guía en la materia de Historia Universal, específicamente en el área 3. Recuerden que en esta área nuestra materia va a contener 14 reactivos sobre esta cuestión de Historia Universal. Otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta que en esta área las preguntas suelen ser un poco más específicas. ¿Por qué? Porque precisamente el área así lo demanda. Entonces, no vamos a tener 10 preguntas de Historia Universal y no van a ser en una cuestión un tanto más específica, es decir,
necesitamos tener un trabajo de estudio más a conciencia para poder contestar estas preguntas. Pero el día de hoy vamos a dar solución a ellas y vamos a dar una pequeña explicación para recordar algunos de los temas que se evalúan en el examen. Entonces, comencemos con la pregunta 1. La forma de las altas culturas agrícolas en África y Asia de los imperios griego y romano pertenecieron a la, mientras que el renacimiento artístico, la formación de los estados europeos y la colonización de América fueron característicos de. Bueno, entonces aquí en este tipo de preguntas recuerden que cuando tenemos espacios por completar, lo recomendable es leer todo y después ya nos pasamos a nuestras opciones. Aquí pues tenemos todas estas edades de la historia, entonces ¿cómo podemos hacer una clasificación o cómo podemos incluso hacer un descarte? Primero, vamos a descartar aquellas que contengan la cuestión de la edad contemporánea. ¿Por qué? Porque esta edad contemporánea es la edad en la que nos encontramos. Surge a partir de la Revolución Francesa, es decir, desde 1789 hasta la actualidad. Entonces, ninguno de estos acontecimientos que se enlistan están posteriores a la Revolución Francesa, por lo tanto, descartadas. Entonces ya nada más nos van a quedar dos posibilidades. Y a partir de esas posibilidades también vamos a poder ubicar nuestra respuesta correcta. Primeramente, la forma de las altas culturas agrícolas y lo de los imperios. Eso es una característica principal de la edad antigua. De hecho, esto marca el fin de la prehistoria con la cuestión del establecimiento de grandes centros poblacionales y sobre todo la cuestión de que empiezan a implementar los sistemas de escritura. Entonces, tendríamos como posibilidad única la opción B. ¿Por qué? Porque en la otra tenemos Edad Media y esa no se corresponde con este periodo en específico. ¿Y por qué Edad Moderna? Porque también una de las características principales de la Edad Moderna es precisamente el descubrimiento de América en 1492. Entonces, nuestra respuesta correcta es la letra B. Vean cómo podemos ir relacionando algunos de estos acontecimientos que van a ser como los acontecimientos más representativos de estas edades históricas. En la siguiente, representa uno de los principios básicos de la ilustración. Y bueno, cuando hablamos de ilustración, uno de los primeros que nos viene a la mente es, por ejemplo, el uso de la razón, la división de poderes, la soberanía popular, pero vamos a ver nuestras opciones. La razón como instrumento para conocer el mundo. Bueno, esta podría ser nuestra respuesta, pero vamos a ver las siguientes. La organización del saber empírico y filosófico. Bueno, esta la vamos a descartar porque principalmente lo que la ilustración buscó, y en específico a través de la enciclopedia, era la organización del saber científico, es decir, todo aquello que ya había sido comprobado a través del método científico. Entonces, lo descartamos. La transición de las ideas científicas a la fe religiosa. No, al contrario. Veníamos de estar de la fe religiosa o el predominio de la fe religiosa a transitar a la cuestión de las ideas científicas. El surgimiento del humanismo renacentista, ojo, no se vayan a confundir con esto incluso fue poco antes de la Ilustración. Entonces, nuestra respuesta correcta va a ser la letra A, la razón. Y en nuestro examen de UNAM generalmente predomina esta cuestión del uso de la razón. Es como una de las ideas que se manejan con mayor fuerza dentro del examen. En la pregunta 3, algunas causas internas que propiciaron la independencia de las 13 colonias inglesas fueron, y aquí mucho ojo, porque ahorita dentro de nuestras opciones podemos así rápidamente ver que hay factores o causas externas. Cuando nuestras preguntas vengan así súper específicas, causas internas, causas externas, hay que prestar mucha atención a los acontecimientos que aparecen en nuestras opciones, porque de esa manera es como podremos seleccionar nuestra respuesta correcta. Para empezar, vamos a descartar la opción 1. ¿Por qué? Porque la cuestión de la promoción del ludismo es una causa externa. De hecho, es una causa que surge en Inglaterra. Entonces,
la vamos a descartar. La cuestión de la guerra del té sí puede ser una causa interna, pero estas dos no. La ideología burguesa, eso incluso vean cómo estas ideas de la burguesía van a tener como fuerte fundamento las ideas de la Ilustración, pero ¿dónde surgen? En Europa. Entonces, son dos acontecimientos externos contra uno interno. El siguiente, el parlamentarismo inglés, la creación de asambleas y las ideas liberales. Bueno, tan solo con esto, el parlamentarismo inglés ya nos está diciendo que es algo fuera de. En la siguiente opción, las barreras al comercio, la ley de alojamiento y la autodeterminación de las colonias. Esta va a ser nuestra respuesta correcta. Ahorita explicamos por qué, pero vamos a descartar también la última. Los excesivos aranceles de la producción, alto impuesto al té y la guerra de los 100 años. Bueno, la guerra de los 100 años es una cuestión externa. Entonces, ¿por qué la respuesta correcta es la letra C? Las barreras al comercio. Recuerden que las 13 colonias precisamente pues eran colonia de Inglaterra y por lo tanto estaban sujetas a todas estas cuestiones comerciales que le imponía Inglaterra, principalmente en la cuestión de las barreras del comercio. ¿Qué puertos iban a ser habilitados para comerciar? ¿Con qué países sí podían realizar esta actividad? Entonces, era una cuestión que netamente impactaba a la colonia porque estaba determinada por los lineamientos de Inglaterra. La siguiente, que fue la gota que derramó el vaso, la ley de alojamiento o acuartelamiento. Esta ley lo que proponía, o más bien lo que imponía, era la cuestión de que Inglaterra, como estaba pasando por una crisis después de sus guerras con el exterior, pero pues obviamente no podía dejar desprotegida a su colonia, desprotegida en el sentido de que tenía que seguir mandando a sus elementos militares para que protegieran sus intereses. Entonces, lo que se le ocurrió a Inglaterra como solución fue, bueno, voy a mandar a mis soldados, pero ustedes, colonos, tienen que proveerlos de alimentación, vivienda y servicios. O sea, prácticamente tienen que vivir en sus casas. Entonces, imagínense cómo se sentirían de que aparte que son invadidos, tienen que, vaya, ahora sí, dormir con el enemigo. De esa manera es que los colonos sintieron realmente cómo sus derechos y sus libertades fueron pues totalmente vulneradas y empieza este levantamiento. Y la última, la autodeterminación de las colonias. Es decir, es una causa interna porque las mismas colonias pretendían establecer su forma de gobierno y su participación dentro de las decisiones, cosa que no tenían obviamente por ser colonia. Entonces, por eso estas tres son cuestiones internas que afectaban directamente a la población de las 13 colonias y por lo tanto fueron las causas que motivaron a este movimiento independentista. Y también como última cuestión para ya cerrar este tema, también sí en nuestro examen a veces nos suelen preguntar, la independencia de las 13 colonias es considerada la primera revolución burguesa. ¿Por qué? Bueno, porque buscaba los lineamientos de la Ilustración, por ejemplo aquí, la autodeterminación de las colonias, la soberanía popular, las barreras del comercio con el liberalismo. Entonces, estas cuestiones pues van a ser parte de la primera revolución burguesa. Eso es un extra. En la siguiente, como consecuencia de la revolución liberal de 1830, y tenemos un espacio, y Víctor Manuel III lideraron una guerra contra, lo que trajo consigo el movimiento de unificación italiano. Bueno, recuerden que dentro del marco de esta lucha o esta pugna que se vivió en Europa, dentro de estos dos bandos, el liberal y el conservador, vamos a tener una oleada de revoluciones liberales que van a surgir entre 1820, 1830 y 1848. La principal cuestión que buscaban era la conformación de estados, de naciones-estado autónomos. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con lo que nos está preguntando? Bueno, tiene todo que ver porque aquí ya nos está diciendo la búsqueda de la unificación de Italia. Italia, pues no siempre fue lo que conocimos. Estaba conformado por diferentes ducados o reinos y a partir de esta idea de buscar un Estado-nación es que empiezan a sus líderes militares y políticos empiezan a transitar a esa idea de unificar a Italia en un solo país. ¿Y por qué unificarlo? Bueno, porque tenían ciertas
similitudes o compartían una historia común, idioma, costumbres, etcétera, y la región en la que se encontraban. Entonces, teniendo este preámbulo, ¿qué es lo que completaría nuestro esquema? Como consecuencia de la Revolución Liberal de 1830, aquí es un personaje. Víctor Manuel III es un rey de ese momento y Garibaldi va a ser como su brazo armado o esta cuestión que le va a permitir ir ganando cierto, pues también como, no solamente en la cuestión militar, sino también popularidad en la cuestión de seguir ese objetivo común que es la unificación de Italia. Entonces, lideraron una guerra precisamente fue contra Austria. ¿Por qué contra Austria? Porque Austria en ese momento tenía bajo su poder ciertas regiones que se consideraban italianas, reitero, por esta cuestión de un pasado común, de la lengua que compartían. Entonces es ahí cuando José Garibaldi y Manuel III dicen, bueno, ese también es territorio italiano, entonces hay que regresarlo a nuestro territorio y empieza esta cuestión de la lucha por la unificación italiana. Ahí también viene como consecuencia la cuestión de la unificación alemana, pero también es parte de eso, eran pequeños reinados que una vez que se dan cuenta de ese pasado común van a tratar de unificarse. Bueno, entonces nuestra respuesta correcta es la letra B. Descartamos los demás simplemente, a lo mejor por los personajes, ¿no? Pero por los países con los que enfrenta o entabla principalmente esta guerra por la unificación italiana. ¿De acuerdo? Entonces la respuesta correcta es la letra B. En nuestra siguiente pregunta, circunstancias económicas y políticas que impulsaron a Alemania, Japón y Estados Unidos de América como potencias internacionales al finalizar el siglo XIX. Ok, entonces aquí ya nos podemos situar, ya estamos hablando de superpotencias, ya estamos hablando de que en el siglo XIX ya teníamos países que estaban en esta búsqueda de la hegemonía, no solamente en la cuestión económica, sino también territorial y política. Entonces, ¿por qué estos tres países en específico fueron considerados como potencias internacionales? Vamos a ver nuestras opciones. Al surgir de imperios y colonias de Inglaterra, Francia y Rusia. Bueno, esta la descartamos de inmediato porque no, Alemania y Japón no fueron colonias ni de Inglaterra, ni de Francia, ni de Rusia. Entonces, descartada. En la siguiente opción, contar con un gobierno independiente, economía sólida y conservar su expansionismo militar. Esta es nuestra respuesta correcta. ¿Por qué? Porque precisamente no fueron, en ese momento ya no eran, el único que había sido colonia, está acá, Estados Unidos, y lo había dejado de ser mucho tiempo atrás. Entonces ya contaba con un gobierno consolidado e independiente, economía sólida. Recuerden que tanto así que en Estados Unidos llegó a consolidarse como la economía internacional número uno y conservar su expansionismo militar. Esto del expansionismo militar va a ser muy importante en la cuestión de esas superpotencias. Obviamente, para consolidar su poder, van a procurar que su cuestión militar esté vaya fuertemente consolidada tanto en sus mandos militares como armamentísticamente, porque precisamente a partir de ese expansionismo es que logran consolidarse o tener el dominio de otros territorios. En la siguiente opción, ser países independientes con un gobierno autónomo con una economía basada en sus colonias. Bueno, aquí a finalizar el siglo XIX, estos países, por ejemplo, Estados Unidos todavía no tenía colonias, digamos, de manera formal. Entonces, por lo tanto, descartaríamos esta también. Ser colonias de potencias y haber obtenido su independencia herederas de los países neocolonialistas. Bueno, ya decíamos, Alemania y Japón no fueron colonias, entonces descartadas. La respuesta correcta entonces es la letra B. En nuestra siguiente pregunta, en la crisis de los Balcanes, la formación de alianzas diplomáticas entre los imperios europeos y la competencia económica entre las potencias fueron causas de... Y bueno, aquí solamente al recordar esto, crisis de los Balcanes, hay que tener presente que esta
Este espacio geográfico es conocido incluso como el polvorín de Europa. ¿Por qué? Por esa inestabilidad que presentó y que fue pieza clave para detonar la Primera Guerra Mundial. Entonces, en el tenor de esta crisis de los Balcanes, de este estira y afloja entre las potencias europeas, pero sobre todo esta necesidad o esta crisis impulsada por la competencia económica, pues son las que, o es lo que principalmente va a derivar en la Primera Guerra Mundial. Tan solo recordemos, la Primera Guerra Mundial se detona por el asesinato del archiduque en Sarajevo. Entonces, pues estamos hablando de que fue precisamente en esta región, en los Balcanes, donde se da la chispa para que este conflicto armado inicie. En la siguiente pregunta, revolución que nacionalizó la banca y abolió la propiedad privada. Lo que les decía, a veces pueden ser preguntas súper específicas. Yo creo que ya a lo largo de las otras, de la primera mitad de este bloque de preguntas se han dado cuenta que aquí sí vamos a tener la necesidad de estar recordando y de estar relacionando mucho de los acontecimientos con personajes, años, situarnos sobre todo en el momento histórico en el que se nos está cuestionando. Entonces, para que lo tengan en cuenta al momento de estar estudiando, todos aquellos que van a aplicar a esta área 3. Bueno, regresando a la pregunta 7. Revolución que nacionalizó la banca y abolió la propiedad privada. Y aquí tenemos algunas de ellas: revolución yugoslava, rusa, inglesa, francesa. Vamos a irnos con las que sí vienen en nuestro temario. En nuestro temario, pues no viene la yugoslava, entonces ya la hicimos, descartada. La inglesa, tampoco. Pero en nuestro temario sí hablamos de la revolución rusa y de la revolución francesa. Y ahora bien, la revolución francesa tuvo por objetivo alguna cuestión de la nacionalización de la banca y la abolición de la propiedad privada. No, sus principales objetivos ideológicos iban de la mano de las cuestiones de la Ilustración, eran objetivos políticos principalmente. Sin embargo, recordemos que la Revolución Rusa sí tenía objetivos sociales muy específicos. El principal era, o en teoría, el principal objetivo de la Revolución Rusa era esta cuestión de eh, tratar de darle una nueva, como una reestructura social a Rusia por estas crisis económicas que estaban viviendo. ¿Cómo era posible que Rusia estuviera participando de la guerra mientras dentro de su territorio pues estaba en una precarización total la sociedad? Y esta, principalmente lo de la cuestión de abolir la propiedad privada, es una característica de la Revolución Rusa. Entonces, nuestra respuesta correcta es la letra B. Ahí, regreso. Okay. En la pregunta 8. La sobreproducción de artículos por la expansión industrial y la política económica del laissez-faire fueron causas de la crisis de, y ven cómo aquí tenemos en nuestras opciones varios años. Entonces ahí me dirán, bueno, ¿y cómo voy a acordar cuál crisis en específico? Muy fácil, porque en esta cuestión de esta crisis económica, mmm, vamos a tener como paradójicamente el liberalismo es la que lo provocó. Es decir, esta cuestión de la expansión industrial, la política de dejar hacer, dejar pasar, o sea, sí, tu estado no te metas, todo, la ley de oferta y demanda va a regular todo, no te preocupes, y derivado de esa no intervención, pues vamos a tener la crisis de 1929. Esta crisis que se da en el periodo entre guerras, que pues finalmente demostró que la economía no puede manejarse libremente. De hecho, una de las consecuencias de esta crisis fue el intervencionismo directo de los estados para contener los efectos de la crisis. Es el caso, por ejemplo, de esta estrategia implementada por Estados Unidos para liberar los seguros de desempleo, para regular la producción, para generar trabajos temporales. Entonces, definitivamente aquí el liberalismo tuvo una de sus principales o sus primeras derrotas con la crisis de 1929. En la siguiente, la invasión de Polonia, el ataque a Dinamarca y Noruega, así como la Operación Barbarroja, fueron acciones de... Y a lo mejor aquí también van a decir, bueno, pues es que invasión a Polonia, pero ¿en qué año o en qué época? El ataque a Dinamarca y Noruega, pues tan solo también con la unificación de Alemania, pues hubo ahí un acercamiento bélico con Dinamarca, pero tenemos
uno dentro de nuestros listados, uno de esos elementos sí nos puede dar la pauta para contestar esta pregunta. La Operación Barbarroja. Esa operación fue realizada durante la Segunda Guerra Mundial y fue instrumentada principalmente por Alemania contra la URSS. Entonces, ¿esto qué nos dice? Bueno, ya estamos aquí teniendo como una noción, fue por ahí de 1944, 43, 44, ya para finalizar en el tenor del fin de la guerra. Entonces, esta operación Barbarroja dio como resultado la intervención directa de la URSS en el conflicto, donde ya toma bando y se pasa al lado de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos. Entonces, si ya estamos viendo aquí los participantes, primero estamos hablando que se trata de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, descartamos a la Triple Alianza, que esto hace de la Primera Guerra Mundial. Vamos a descartar a Estados Unidos porque pues Estados Unidos no invadió Polonia, Dinamarca y Noruega y no fue el que instrumentó la Operación Barbarroja. Entonces nos quedan estos dos, pero pues descartemos a la Unión Soviética porque la Unión Soviética no hizo la Operación Barbarroja para atacarse a sí misma. Entonces, la respuesta correcta es la letra B. Esta invasión fue instrumentada por el eje Berlín-Roma y Tokio en el marco de la Segunda Guerra Mundial, o sea, los países de los regímenes totalitarios que estaban en esta lucha por expandirse principalmente en Europa Central. Y una vez que creían haber tenido el control de Europa Central, bueno, deciden, o es cuando Hitler decide ir por la URSS. Entonces, nuestra respuesta correcta es la opción B. En la siguiente pregunta, uno de los rasgos que distingue al bloque socialista del capitalista es. Y bueno, aquí recordemos que esta cuestión de los bloques de poder va a ser en el marco de la Guerra Fría, posterior a la Segunda Guerra Mundial, y donde vamos a tener características muy marcadas dentro de estos dos bandos de poder. Vamos a ver nuestras opciones. Aquí nos están preguntando por un rasgo característico del bloque socialista. La falta de innovaciones tecnológicas. Mucho cuidado, porque este podría ser como si lo leemos, sí, aquí. Pero esta cuestión de la falta de innovaciones tecnológicas dentro de la URSS es un mito. ¿Por qué? Porque acuérdense que dentro de la Guerra Fría tenemos esta carrera armamentista en la cual, pues obviamente los dos países van a estar, o los dos bloques, perdón, van a estar tratando de desarrollar la mayor cantidad de armamento, pero no solamente la mayor cantidad, sino el mejor. Por lo tanto, van a estar invirtiendo en este desarrollo tecnológico. Y no solamente eso, aparte de la carrera armamentista, también tenemos la carrera aeroespacial. Obviamente, ahí vamos a tener entonces innovación tecnológica. Entonces, esta la vamos a descartar, aunque pareciera ser verdad. El intervencionismo de los asuntos del tercer mundo. Esta también la vamos a descartar porque recuerden que dentro de la Guerra Fría o en el marco de la Guerra Fría vamos a tener varios conflictos que se dan en países del llamado tercer mundo. Por ejemplo, la guerra de los misiles, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam y no se trató de intervención solamente de los socialistas, sino también de los capitalistas. Entonces, precisamente por eso se da ese conflicto. Entonces, la intervención en estos países no es exclusivo de la URSS, sino que también Estados Unidos y sus aliados tienen estos procesos de intervención. La economía es centralmente planificada a través de programas sociales. Efectivamente, esta va a ser nuestra respuesta correcta. ¿Por qué? Porque el bloque socialista se caracteriza por esa cuestión de querer llevar vean cómo son estos dos extremos, los capitalistas que no intervenga para nada el Estado y los socialistas tener el control total de la economía, planificar desde cuántos ingenieros se necesitan, cuántas maquinaria vamos a generar este año, cuánto acero se va a producir, es decir, una economía totalmente planificada. Uno de los ejemplos van a ser los planes quinquenales, estos planes que cada 5 años se procuraba estar revisando, evaluando y reestructurando en función de las necesidades que se tenían en ese momento. Entonces, la respuesta correcta es la letra C. Descartamos totalmente la libre competencia de capitales porque, bueno, eso pues no hace parte del socialismo, sino más bien del capitalismo.
Y pues, ¿cómo van hasta aquí? Todavía nos faltan 4 preguntas y, pues, les reitero, noten cómo algunas de ellas son muy específicas, algunas de ellas sí nos invitan a hacer como esta reflexión que estamos haciendo ahorita de temporalidad, de personajes, de áreas geográficas, ¿ok? Bueno, entonces, en nuestra siguiente pregunta, el enfrentamiento indirecto entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos de América, con el propósito de mantener o extender su hegemonía política y económica, se le conoce como la guerra. Bueno, en preguntas anteriores creo que ya les he dado un poquito de contexto. Entonces, esta guerra que van a librar estos dos bloques de poder va a ser conocida como Guerra Fría. O sea, no hay más. Entonces, si estamos hablando de fácil, capitalismo, socialismo, Guerra Fría. La respuesta correcta es la letra D. Siguiente, ¿qué país africano logró su independencia en 1951 después de haber estado bajo el yugo italiano, francés y británico? En uno de los últimos temas que aparecen en nuestra lista de estudio para este caso UNAM, vamos a notar cómo aparece el tema de la liberación de África y del sudeste asiático. Y ahí algunos de los países como que ejemplifican más esta cuestión, ya sea por cómo se dio la liberación o la independencia, o bien por estas prácticas colonialistas. Por ejemplo, el caso de la respuesta correcta aquí es Libia. Libia va a ser el ejemplo de cómo fue pasando a transitar a esta dependencia, pero también sobre todo este yugo de los imperios europeos. Y vean, perteneció pues a todos, a Italia, a Francia y a Inglaterra. Este reparto, nada más también para hacer un pequeño preámbulo, recuerden que se da en el marco de la conferencia de Berlín, nada más para que también se acuerden, en 1847 más o menos. En el marco de esta conferencia de Berlín es en la que pues se sientan los países europeos, los países imperialistas y desde un escritorio empiezan a repartirse África y el sudeste asiático, con la finalidad principalmente de evitar el conflicto directo, el conflicto militar entre ellos mismos. Al darse cuenta que estos territorios, África y el sudeste asiático, son de su interés, es cuando vienen estas negociaciones y pues ahí también se hace toda esta repartición. Y vean cómo desde 1847 hasta 1951 pues se logra la liberación de algunos de estos países. Y en nuestra siguiente pregunta, los enormes presupuestos militares por la Guerra Fría, el predominio de estados burocráticos con gastos excesivos fueron causa de la... Bueno, aquí primero hay que situarnos de qué estamos hablando. Ya estamos hablando de la Guerra Fría, pero también nos está diciendo el enorme presupuesto militar y predominio de estados burocráticos. Esta cuestión de los estados burocráticos es muy característica del bloque socialista. Estas estructuras conocidas como el poliburó o esta cuestión de que se concentra tanto el poder y se burocratiza de una manera impresionante, es decir, no se podía tomar una decisión sin consultar al líder carismático en ese momento, ya sea Stalin, que fue uno de los que pues, estuvo mayor tiempo en este marco de la Guerra Fría. O sea, no se podía tomar una decisión. Tenía que pasar por múltiples oficinas y por múltiples llamadas o por múltiples jerarquías de poder para poder decidirse algo. Entonces, ¿esto que generó? Pues estados robustos, pero ineficientes. Entonces, si ya estamos hablando de esa ineficiencia y que se situó principalmente dentro de la URSS, nuestra respuesta correcta sería la invasión a Medio Oriente. No, porque pues ya hay mucho gasto militar. Eso no generó esto. La caída del bloque soviético, efectivamente. La formación de la OTAN, no, porque esto fue del lado contrario en el capitalismo. Y la formación del Pacto de Varsovia, tampoco. Entonces, ay, acá está. La letra B, la caída del bloque soviético. Muchos podrán creer que la caída del bloque soviético pues también viene de esta presión internacional y sí, efectivamente, fueron causas diversas, fue multifactorial, no solamente fue lo que sucedía al interior de la URSS, sino también
lo externo, pero al interior, estas son algunas de esas causas. El excesivo gasto militar fue demeritando o más bien generando que otras áreas se quedaran rezagadas. También esta cuestión de la burocracia, lo que les decía, lo vuelve ineficiente. Sí, es un gran estado robusto, pero para que se tomen decisiones o todo el poder centralizado en una ciudad, en este caso era bueno, actualmente Moscú, ahorita olvidé qué nombre tenía antes, pero San Petersburgo. Entonces, todo ahí concentrado era esta cuestión de, pues no, espérate, como en algún momento lo pudimos haber vivido aquí, no, no, es que son decisiones de México. Entonces, ven como esta centralidad, lejos de darle esa posibilidad de desarrollo, pues fue generando también su debacle o su caída. Y otras de las cuestiones, las restricciones sociales. Bueno, entonces, nuestra respuesta correcta va a ser la letra B. Y para finalizar nuestra explicación del área 3, ¿cuál fue la aportación científica del inglés Timothy Berners-Lee con el propósito de intercambiar información? Bueno, esto también ya hace parte de los temas más recientes, en específico del mundo moderno y los avances científicos. Y aquí a lo mejor van a decir, no, pues sabrá Dios, pero vean cómo en nuestras opciones rápidamente lo podemos descartar. Si el propósito era intercambiar información, pues podemos descartar el radar, el genoma humano y el lector óptico. Y nuestra respuesta correcta efectivamente es la letra C. Fue en la década de los 90, por ahí de 1990, 1991, que este personaje inglés empieza a desarrollar este proceso de intercambio de información a través del Internet y que es lo que finalmente pues hoy nos permite tener este intercambio en tiempo real en distancias inimaginables. Bueno, entonces con esto concluimos la explicación de nuestra materia de Historia Universal en el área 3 de la guía de admisión UNAM del 2024. Espero haya sido de ayuda esta explicación. Nos vemos en una próxima. Hola, bienvenidos a la explicación de la materia de Historia Universal de la Guía de Admisión 2024 de UNAM, específicamente en el área 4. Recuerden que en esta área vamos a tener 10 preguntas de Historia Universal y bueno, comencemos. Los historiadores construyen los procesos históricos mediante la y ahorita vamos a revisar nuestras opciones. Intervención de los restos materiales antiguos. Mm, ¿Esto qué nos dice? Que únicamente si se interviene realmente se puede construir. O sea, si no tenemos acceso a otra forma de acceder a la información, ¿no estamos construyendo el proceso histórico? No. Entonces lo descartamos. La interpretación de las fuentes, efectivamente. La interpretación de las fuentes de información, o más bien las fuentes históricas a los cuales los historiadores se remiten, que pueden ser ya sea los restos tal cual antiguos o también derivado de investigaciones e intervenciones anteriores, se puede hacer esta interpretación de las fuentes. La explicación subjetiva de los datos. No, recuerden que uno de los principales objetivos del historiador es la objetividad en la interpretación de los datos. Y la omisión de las fuentes secundarias tampoco, porque precisamente con la interpretación de las fuentes nos vamos a remitir a las primarias y a las secundarias, a las directas e indirectas. Entonces, la respuesta correcta es la letra B. En nuestra siguiente pregunta, la doctrina económica propuesta por Adam Smith se basa en el principio de, bueno, recuerden que en el marco de estas ideas de la ilustración vamos a tener dentro de la corriente económica a Adam Smith con su propuesta del liberalismo. Entonces, si nosotros relacionamos a Adam Smith, liberalismo, rápidamente podemos contestar la pregunta y es el librecambismo. Entonces, la respuesta correcta es la letra A. En la siguiente, ¿qué movimiento obrero planteó el Parlamento inglés los derechos de los trabajadores, su representatividad y su participación política? Para poder contestar esta pregunta, y porque no se menciona una de sus características principales, que es el envío de cartas, entonces, ¿cómo podemos nosotros responderlo? Bueno, dentro del marco de todos estos movimientos obreros que también surgen a la par de la revolución industrial,
vamos a tener uno en específico que se planteaba algo más allá de solo derechos laborales. También buscaba esto, la representatividad y la participación política de los obreros. ¿Pero por qué la buscaba? Bueno, porque en este sentido, dentro de esta corriente ideológica, se entendió que si la burguesía llegó al poder, instauró dentro de las leyes sus propios intereses y, estando en el poder, los defendía. Ahora bien, los obreros también querían ese derecho a tener sus representantes políticos, pero también proteger sus intereses laborales y políticos. Estamos hablando del cartismo, cuya principal característica es que a través de cartas al Parlamento inglés se buscaba como que el Parlamento pues escuchara sus demandas. Desafortunadamente no fue así, pero bueno, fue uno de los tantos movimientos obreros que estuvieron a mediados del siglo XIX. El ludismo descartado porque principalmente buscaban mm, como esta destrucción de las máquinas y no tenía más allá de una representación política, simplemente era como tratar de regresar a lo que había antes de la revolución industrial. El socialismo, no, ¿por qué? Porque no basó sus demandas en el Parlamento inglés. Sí quería la representación y la participación política del obrero, pero no de esta manera. Y el sindicalismo tampoco, porque a lo mejor nos puede parecer, ¿cómo no? Si el sindicalismo siempre busca esta cuestión de los derechos laborales, sí, pero no lo centró en esta cuestión del Parlamento inglés. Vean cómo aquí tenemos dos cuestiones que caracterizan al cartismo, que fue plantearlo directamente al Parlamento inglés y la participación política. En nuestra siguiente pregunta, el automóvil, el aeroplano, el teléfono y la comida enlatada fueron inventos de... Entonces, aquí también ya nos situamos tan solo el automóvil, el aeroplano y vemos nuestras opciones. Primera revolución industrial, no, esto no surgió en la primera revolución industrial. Segunda revolución industrial, Primera Guerra Mundial o Segunda Guerra Mundial. Nuestra respuesta correcta va a ser la segunda revolución industrial, porque incluso se desarrollan antes de antes de la Primera Guerra Mundial, porque ya estaban desarrollados antes de la Primera Guerra Mundial y sobre todo el aeroplano se intenta y la comida enlatada se implementan pues en el combate o los soldados pues para poder sobrevivir en esas condiciones de guerra. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta la segunda revolución industrial? Porque fue esta precisamente segunda gran transformación que dio origen a nuevos inventos, nuevas formas de concebir cómo era la comodidad de la vida y cómo se podía ir mejorando como sociedad. Entonces, la segunda revolución industrial también vino a reforzar esta idea del imperialismo, es decir, seguir produciendo y a gran escala y a grandes cantidades y con el menor costo posible a costa de pues otros países. Entonces, nuestra respuesta correcta es la letra B. En la siguiente pregunta, acuerdos que se firman para dar fin a la Primera Guerra Mundial. Yo creo que cuando hablamos de acuerdos y Primera Guerra Mundial, a todos se nos viene a la mente el Tratado de Versalles. Entonces vamos a ver si aparece en nuestras opciones y solamente aparece una vez. Bueno, esta es nuestra respuesta correcta, pero quería hacerles el descarte. Vamos a hacerlo. La política de apaciguamiento no corresponde a este periodo. Esto va a corresponder a años posteriores, entonces por eso lo descartamos. La conferencia de Berlín y el Cairo. También la conferencia de Berlín fue incluso antes que la Primera Guerra Mundial, fue en 1847 y cuyo objetivo fue la repartición de África y del sudeste asiático para los imperios o las potencias europeas. La doctrina Truman y la conferencia de Teherán. Bueno, estos elementos incluso son de etapas históricas distintas. La conferencia de Teherán es de la Segunda Guerra Mundial y la doctrina Truman es en el inter o posterior a la Primera Guerra Mundial. Entonces, estos van a ser
algunos de los tratados que se firman al finalizar la Primera Guerra Mundial, Tratado de Versalles específicamente habla o mayoritariamente habla sobre las sanciones que se van a imponer a Alemania por considerarla la incitadora o iniciadora de la guerra. El otro tratado que a lo mejor no nos suena tanto, el de Saint-Germain, va a tener como objetivo principalmente la disolución del imperio austrohúngaro, la creación de Yugoslavia y la creación de Checoslovaquia. Entonces, va a reestructurar geográficamente el mundo como se conocía hasta ese momento, con la caída de este imperio y que a partir de ello, pues ya no existe más el imperio austrohúngaro, pero ahora existe Austria y Hungría. Pero también se van a conformar en los Balcanes, en esta península que va a ser tan inestable con la finalidad de homogenizar, pero que obviamente pues no resultó así, Yugoslavia y esta otra parte que va a ser conocida como Checoslovaquia. Entonces, respuesta correcta, la letra A. En nuestra siguiente pregunta, el colapso del orden económico internacional y del patrón oro, conocido como crisis del 29, inició con la quiebra financiera de y a continuación se enlistan algunos países. Esto es algo que tenemos que recordar, como de lo básico que tenemos que recordar. Cuando se nos habla de la crisis de 1929, ¿dónde inició? O a partir geográficamente de dónde se expandió e irradió a todo el mundo, porque realmente esta crisis, aquí tal cual, fue de orden internacional. No solamente es que haya surgido en Estados Unidos, sino que de ahí se traspoló a todas las economías del mundo. Algunas se vieron más afectadas que otras, algunas incluso tuvieron ciertos beneficios, pero de que fue una cuestión que impactó a toda la economía internacional, lo fue. Entonces, esta crisis inicia en Estados Unidos y eso es algo que hay que tener muy presente, específicamente con el colapso de la bolsa de valores de Nueva York. Entonces, para que lo recordemos constantemente, crisis de 1929, Estados Unidos, sobreproducción, cambio del patrón oro, etc. En la siguiente, la Organización de Tratados Internacionales, la división de Alemania en los países, los países vencedores y la fundación de la Organización de las Naciones Unidas fueron consecuencia de, a lo mejor aquí también tienen alguna vez dificultad para diferenciar consecuencias que hubo para Alemania en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. Algo que es básico y también que nos puede ayudar cómo hacer esa diferenciación es, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Alemania es dividida territorialmente en 4 espacios geográficos que van a ocupar los países vencedores, cuya finalidad es que Alemania no vuelva a reestructurarse y a emerger como una posible generadora de conflicto nuevamente. Entonces, eso por un lado. Y lo segundo, la ONU o la Organización de las Naciones Unidas surge también a partir de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si nosotros podemos ubicar esos dos elementos, si los recordamos o los relacionamos con el fin de la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, aquí tenemos nuestra respuesta. En este caso, la respuesta correcta es la letra C. ¿Ok? Y en nuestra siguiente pregunta, en el marco de la Guerra Fría, estalló la Guerra de los 6 días, un conflicto que surgió en Medio Oriente y se le denominó. Entonces, recordemos que dentro de la Guerra Fría hubo otros conflictos que se localizaron en algunos de los países satélite o de los países que por ahí orbitaban entre estos dos bloques de poder. Pero en específico, la Guerra de los 6 días, que va a ser un conflicto en el cual participa Israel, ya les voy a dar aquí la respuesta, y Arabia, y otros países de esta región de Arabia, aquí está. Entonces va a ser un conflicto que se denominó conflicto árabe-israelí. Desafortunadamente, como mencionamos en otros de nuestras explicaciones, los efectos de la Guerra Fría no terminaron con la caída del bloque socialista. Por el contrario, hoy por hoy todavía tenemos este conflicto presente, con sus constantes repuntes o con sus constantes
desavenencias entre los países participantes. En la siguiente. ¿Qué país africano logró su independencia en 1951 después de haber estado bajo el yugo italiano, francés y británico? Y bueno, este país va a ser una referencia de lo que se vivió como tal de ese imperialismo europeo a partir del siglo XIX. Entonces, este país que representa más que nada eso, como la repartición de África como si fuera un pastel entre los imperios poderosos o los imperios europeos principalmente, va a ser Libia. En la siguiente y última pregunta de nuestra área 4. ¿Cuál fue la aportación científica del inglés Timothy Berners-Lee con el propósito de intercambiar información? Y esta pregunta, incluso a lo mejor ustedes no relacionan a este personaje o por ahí, como es el último tema de nuestro temario, dicen, ay, no, es que ese ya no lo alcancé a ver. No se preocupen, podemos hacer un descarte y contestar esta pregunta. Si nos está diciendo que el propósito era intercambiar información, podemos descartar el radar, el genoma humano y el lector óptico. Nuestra respuesta correcta es el Internet. Por ahí de la década de 1990, 1991, este personaje inglés desarrolló los primeros indicios de intercambio de información a través de pues esta maravilla que es el Internet, que hoy por hoy nos permite tener transacciones de toda índole, cultural, económicas, políticas, sociales, de cualquier naturaleza a lo largo de todo el globo terráqueo. Entonces, pues chicos, con esto terminamos nuestra explicación de Historia Universal del examen de admisión del 2024, específicamente en el área 4. Esperamos este material haya sido de su agrado, pero sobre todo de utilidad para su proceso de admisión. Hasta la próxima.